donde está Quito. En Guayaquil ha disminuido, ya no ha habido muertos por coronavirus. Bueno, estamos nuevamente aquí en vivo. Les agradecemos por seguirnos. En este jueves 25 de junio estamos aquí en esta transmisión en vivo desde la Fundación Familia Integral. Primeramente vamos a hacer un resumen de lo que tuvimos el día de ayer. Ayer estuvo con nosotros Humberto Garcés hablando sobre ser feliz es una decisión a las 4 de la tarde. En la noche tuvimos a Patricia Núñez hablando sobre mindfulness, que era escuchar el silencio. Hoy día a las 4 de la tarde tenemos el gusto de tener con nosotros al psicólogo y doctor Aníbal Pérez, venezolano, sobre qué nos dice la enfermedad o el síntoma como camino. Eso es lo que vamos a tratar, seguir tratando este tema el día de hoy. Y en la noche tenemos a Gisela Freire, psicóloga infantil, que nos va a hablar sobre lineamientos terapéuticos para la atención online para niños y niñas. Así es que ese es el programa del día de hoy. Te damos la bienvenida, Aníbal. Siempre es un gusto trabajar contigo y te dejo a disposición del público. Muchas gracias, Margarita. Eres muy amable. Hoy vamos a seguir con el tema del síntoma, la enfermedad, todo lo que está detrás del síntoma para las personas. Hace algunas cuantas horas estábamos hablando sobre la necesidad de que las personas se den cuenta que detrás de todo síntoma siempre hay un significado oculto. Y oculto quiere decir que no lo vemos. Y nos cuesta mucho mirar el síntoma más físico. Es muy fácil para nosotros ver una gripe desde el punto de vista de la secreción. Es más fácil para nosotros ver un tumor desde el punto de vista de la masa, ¿no? O de la imagen radiológica o de la imagen que sea. También es muy fácil ver unos valores de hipertensión registrados en unos aparatos, pero verlo desde el punto de vista de la señal que nos está indicando que algo que no podemos ver a simple vista está sucediendo. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días jueves para un poco llevarle a las personas lo que creemos que se establece como la señal oculta del síntoma. Podemos inclusive, para ilustrar esto, referirlo a lo que nos pasa cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, si estamos cocinando y nos quemamos un dedo, ¿sí? Porque la olla, le metimos la mano a la olla sin darnos cuenta, pudiésemos decir que eso es una distracción. Pero pudiese ser una distracción, pero pudiese ser algo más que una distracción. Entonces, hay muchos factores añadidos a ese acto o relacionados con ese acto. Vamos a suponer que es una distracción. La pregunta es, ¿en qué estabas pensando? ¿Dónde estaba la mente? Cuando es distracción, la mente no está en su lugar. Quiere decir que no estamos en el presente. Estábamos en un estado diferente. Y la pregunta es, ¿por qué me he quemado el dedo índice y no el del corazón o no el meñique? ¿Por qué ha sido exactamente así? Bueno, la gente responde porque bueno, es el dedo que más utilizo. Sin embargo, cuando yo voy a agarrar una olla, introduzco todos los dedos, con toda la mano, no un solo dedo. Entonces surge la pregunta, ¿y por qué fue el índice y no son los demás? Así como cuando hay una caries, que es una bacteria, se dice que hay una caries en un canino y al tiempito hay otra caries en el otro lado de la boca. Entonces la gran pregunta es, no agarró la caries la pieza que estaba ahí.
Entonces, aquí hay toda una simbología interesante que nos compete verla. Nada en la vida está en una condición de azar, porque tenemos el imperio del azar. Siempre decimos, bueno, qué casualidad me quemé el dedo índice derecho. No fue de izquierdo, de paso. Pero las personas que son un poquito más observadoras dicen, no, es que eso no es ninguna casualidad, porque se dice que las casualidades no existen. Eso es una causalidad. Y cuando vamos a la causalidad, nos perdemos en la causa y empezamos a hacerle operaciones aritméticas en la interpretación, le damos explicaciones. Colocamos en nuestra cabeza a Hermes. Hermes es el padre de la hermenéutica, un griego, que es el padre de la interpretación. Entonces decimos, bueno, pero es que el dedo índice representa al padre. Entonces la pregunta es, ¿por qué el padre? Porque el padre es el que señala, el que acusa, que dice que hay que hacer las cosas así. Y claro, esto significa el padre. Entonces, cuando yo me quemo, dice, me quemé, me estoy quemando el padre. Claro, y estaba pensando a mi papá, por supuesto que me quemé fue este dedo índice, que es el del padre. Esa sería la aproximación de la causalidad. Y sin embargo, que es el dedo del padre, con lo cual yo tengo un conflicto con el padre, entonces yo voy y me reconcilio con mi padre y me dejaré de quemar, me dejaré de seguir quemándome el dedo derecho, índice, y además la nariz también, porque la nariz representa al padre. Ya. ¿Qué pasa? Que no siempre es así, porque una cosa es desear las cosas y otra cosa es desconfigurarlas. Habría que hacer un trabajo de reconciliación y todo aquello. Y sin embargo, sigue sucediendo. ¿Qué está pasando entonces? Porque le puse la causalidad, la casualidad, todo eso lo puse allí y no resultó. Porque hay otra aproximación que nosotros le llamamos la aproximación fenoménica, fenomenológica, que no está en esas dos encrucijadas, ni en la casualidad, ni en la causalidad. Está en el hecho mismo que ocurra. Entonces, ¿cuál es el hecho? Me quemé el dedo y entonces cuando yo vivo esta quemada, cuando yo la sensorializo, cuando ya la emocionalizo, le doy una emoción, cuando yo la llevo nuevamente a mi vida y la integro y digo, esta quemada es mía, me la llevo hacia adentro, utilizo el lenguaje del corazón. Y en el lenguaje del corazón yo puedo decir, caramba, es que me ha pasado varias veces lo mismo. Y fíjate lo importante, porque a donde te lleves el dedo, allí va a simbolizar generalmente el lugar del padre en el corpograma corporal. Vamos a suponer que me llevo el dedo inmediatamente que me quemo y hago así. Porque me han enseñado que hay que rozarse con el pelo para que la quemadura no me haga daño, no sea grave. Y resulta que en el cartograma, en el corpograma, esto representa a los abuelos. Ya. Y es el arquetipo masculino. Y cuando digo, caramba, no es mi padre, es el abuelo. No, ni siquiera es el abuelo, es el arquetipo masculino, es todo lo que significa masculinidad. Y entonces aquí me pregunto, ¿y qué hace un hombre cocinando? Si los hombres no cocinan, eso cocinan son las mujeres. Y me enfrento a la creencia. Entonces yo digo, caramba, pero eso es una creencia, porque los hombres podemos cocinar también como las mujeres. Pues seguiré cocinando, porque he transgredido la creencia, he ido en reversa. La creencia, porque eso es lo que se llama mala conciencia. Yo estoy haciendo lo contrario de lo que hacen los hombres en mi familia. Y cuando hago lo contrario de lo que hacen los hombres de la familia, hay una consecuencia. Y la consecuencia es daño.
Y daño es castigo al cuerpo. Y daño puede ser una quemada. ¿Te das cuenta que esa fenomenología me permite a mí hacer unas conexiones inmensas y bien interesantes a mi vida? Y que no se trata Yo nada me más de ir refiero a todo lo que tú me estás diciendo, lo miro como cuando tejes un tejido. Las mujeres solemos coger hilos de muchos colores, los tejemos y armamos una simbología. Entonces sí puede ser parte de casualidad, parte de otra palabra que dijiste tú, causalidad. causalidad y parte de fenomenología. A la vez también veo una cosa bien importante, es que no todo el tiempo puedes estar con un terapeuta que de alguna forma te ayude a abrir más posibilidades. Muchas veces las personas solas logramos hacer esas conexiones y darle un significado mayor a toda esa situación que nos pasa y darnos cuenta, porque la información de lo que te entendí las veces anteriores que tú has hablado, la tenemos dentro de nosotros o está en un campo morfogenético que era la información de nuestra familia, la información de nuestros padres, y tenemos acceso a ese campo. Y que se presente en nuestra vida un síntoma o alguna situación cotidiana de quemarse, de tropezarse, de caerse de rodillas, de golpearse la frente, o que de alguna forma pase alguna situación así, nos lleva a integrar toda esa información de casualidad, causalidad, fenomenológica, y nos da un sentido a la vida, un significado. ¿Y qué podemos hacer, Aníbal, con ese significado? Una buena pregunta, porque ahí está el desafío. Mire, cuando el hecho se repite varias veces, una enfermedad, me enfermo siempre de lo mismo. Hay un accidente y siempre es el accidente. Unas caídas que uno dice, bueno, pero es que lo repite. Esta semana me he caído 4 veces. Eso que se repite. Está establecido como aquello que no puedo ver. Porque está en un campo absolutamente invisible. El entrenamiento que nosotros tenemos que hacer es que, ¿cuál es ese campo invisible que no podemos ver a simple vista? Nosotros somos expertos viendo la partícula. La partícula es nuestro cuerpo. Y de allí, en nuestro cuerpo, se reflejan los síntomas. Pero el origen no está en el cuerpo, el origen está en el campo que envuelve el cuerpo. Entonces tú me preguntas, ¿y qué hacer? La gente, ¿cómo hace? ¿Cómo hacer? ¿Qué pautas hacer? Vamos a suponer que yo estoy aquí hablando contigo y tú estás viendo solamente una parte mía, ¿verdad? Estás viendo lo físico. A mí me envuelve un campo eléctrico. Y eso lo ha registrado la cámara Kirlia, lo ha registrado muchos aparatos. Me envuelve un campo. Y a uno le dice la gente, oye, pero tienes una aura como roja. La gente está entrenada a ver el aura, y me ven el aura roja. Pero además de ese manto que tengo que me envuelve, tengo una condición emocional grande que me envuelve en mi vida. Entonces, y luego a partir de allí hacia arriba está todo el sustrato espiritual. ¿Qué sucede? La primera pregunta es ir a esos campos a ver qué está ocurriendo. Y me pregunto, eso que me está pasando, que me he caído, vamos a ir al campo emocional. ¿Qué está pasando allí? Y lo más probable es que yo me vaya a responder y dice, pero es que tengo demasiado estrés en la vida, ando corriendo mucho, toda mi vida es una angustia. Tendrá relación eso que estoy sufriendo en relación a ese gran desorden. Entonces, cuando yo ordeno allá, se me ordena acá. Cuando yo bajo allá, curo allá, sano allá, integro allá, en ese gran campo emocional, si es estrés,
Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una cosa. El estrés me tiene casi al borde. Yo voy a disminuir 2 o 3 factores de estrés a ver si me resultan. O hago relajación, o me baño, o voy a la playa, me desconecto un rato, o veo una película, o me hago un regalito, o salgo con alguien, le doy un besito a mi pareja, le doy un abracito a mi hijo, y todas esas cosas que yo hago están en ese gran campo que es el campo de lo afectivo. Entonces yo empiezo a decir, oye, pero he dejado entonces las caídas. O sea, ya no me pasa eso. Claro, porque arreglaste allá. Esto se parece como que el imán, mira. Vamos a suponer que este es un imán. Y esparcimos en el suelo limaduras de hierro. Las limaduras de hierro sin el imán están desordenadas. Cuando le pongo el imán, inmediatamente ellos forman un círculo y hacen una figura. Se ordenan. Entonces, metáfora. Este aparato que puede ser un imán es el mismo orden que yo he hecho cuando miro aquello. Yo digo, allá hay un desorden, tengo estrés, tengo prisa, no duermo, tengo pesadillas. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer un trabajo allá. Cuando ordeno allá, inmediatamente la partícula que es mi cuerpo se ordena. Eso está demostrado. Mira, yo trabajo con médicos, cirujanos, trabajo con oncólogos, trabajo con dermatólogos. Y fíjate, te voy a mostrar, te voy a dar una anécdota nada más de un dermatólogo que me dice, te voy a referir a un paciente que parece un cocodrilo. Él tiene piel de cocodrilo. Todo escamado, el cuerpo completo. Lo único que tenía conservado era la cara. Y entonces, porque es que yo le he hecho tantas cosas a ese señor, vacunas para allá y vacunas para acá, y no hay manera que ese señor mejore. Cuando yo lo entrevisto, yo le pregunto, le hago la historia, pues, y él y entre lo que me dice, como hallazgo, es que yo vivo solo. He tenido 4 o 5 separaciones. Y he tenido 6 hijos, todos están regados por el mundo. Él es taxista. Entonces yo le digo, bueno, mi vida es hacer de taxista y para mantener lo que puedo a mis hijos, qué sé yo, todo el cuento. Y ando con un estrés muy elevado, porque tengo que trabajar noche y día, casi a veces hasta las 24 horas no duermo. Claro, había un montón de estrés allá arriba, ¿verdad? Pero no era solo el causante del problema, porque es como decir, los que tienen estrés ahora van a tener la piel como cocodrilo. No, hay un desencadenante, ¿sí? Hay un elemento que es central. Todo esto ayuda, evidentemente. Todo esto no, está relacionado, como dice, está muy relacionado. Pero activa, evidentemente, cuando él estaba muy estresado, se activaba su psoriasis atópica y todo aquel cuento de la piel como cocodrilo. Él me refiere en la segunda consulta, de que él se siente activamente solitario en la vida, que no tiene contacto y que él es una persona de contacto físico, de abrazar, de besar, Claro, cuando yo voy al sentido, así a su nacimiento, el señor había sido prematuro y su madre murió cuando él nació, como un niño atópico. Él fue un niño atópico y la madre falleció. Ahí tenía una impronta, un sello. Claro, claro, ¿quién lo abrazaba? Nadie. Su mamá se murió. Y entonces ese primer sello, ese primer registro es lo que nosotros le llamamos la impronta del nacimiento. Una impronta de pérdida, de abandono y de no conexión. Entonces, él me dice, caramba, sí, ese es mi problema. Yo ando desconectado. Hasta ahí llegamos en la comprensión del desencadenante. ¿Por qué? Porque la persona que no es tocada y necesita ser tocada, la piel se lo muestra. Pero además de eso, lo que él me relata es que yo creo que las enfermeras en el hospital, las enfermeras, eso es lo que él me relata de lo que le dijo su familia. Y las enfermeras, en lugar de
amamantarlo bien, de cuidarlo en el sitio donde estaba, lo que hacían era maltratarlo. Lo dejaban solo y lo batuqueaban así, como quien dice, cuando lloraba, lo jalaban así para que se callara la boca. Porque el llanto en ese sitio era, bueno, prácticamente prohibido porque las enfermeras tenían que dormir en el hospital público. Entonces, claro, él solo comienza a hacer, es que yo siempre me he protegido de que no me toquen, pero necesito ser mucho, ve, paradoja, necesito ser tocado porque ¿quién no necesita? Es lo que hacía era un conflicto de contacto. Fíjate que lo que yo le receté. Nosotros tenemos como a 1 hora, un spa. Son unas termales. Con unas termales. Yo le dije, bueno, mira, vas a hacer una cosa. Eso es una indicación terapéutica que te voy a dar. Te vas a ir a este spa. Vas a dedicarle, en lugar de dedicarle el dinero a la medicina alopática, que está bien que se lo des, vas a hacer una inversión en ti. Te vas a ir 1 semana y vas a estar en ese hotel con cocina, sabroso, agua calientica, pero la indicación fundamental es que tú te hagas un terapéutico de 1 hora. ¿Será casualidad que a la semana estaba curado? ¿Será causalidad que a la semana estaba curado? Se le desapareció su problema de piel. A las 2 semanas llegó a la consulta nuevamente. Sí, doctor, qué remedio tan maravilloso. Ajá, le digo, oye, qué maravilla, sí, sí, pero además en la piscina, el médico consiguió una vacuna. Y eso fue maravilloso, se me quitó todo. Yo le dije, qué maravilla, porque los psicólogos no vamos para decirle a la gente que no, sí, es creencia. Uno respeta la creencia y dije, perfecto, maravilloso. Y a mí me quedó la curiosidad de decir, cónchale, una vacuna, sí, porque el médico estaba con las vacunas y la cosa. Como a 2 semanas después, tanta curiosidad que tenía que llamé al dermatólogo y le pregunté, mire, doctor, el paciente vino diciendo que se mejoró, ¿verdad? Dice, qué maravilla, se mejoró completo. Ese señor está a 1. Entonces yo le pregunto, ¿y la vacuna que tú le diste que está efectiva? Porque no contento con una vacuna. Aquí entre nosotros, le hizo un efecto placebo, metí ahí una droga como para decir que era la vacuna, un efecto placebo. Yo en dispensa, científicamente probable, ve que toda una serie de cosas, de aspectos que se están uniendo para eso. Y el señor se curó. Ahora, ¿qué hizo efectivo? El efecto placebo, los spa, los masajes terapéuticos, bueno, todo eso, todo es junto, todo eso integrado. Por eso que el abordaje tiene que ser integral, no puede ser de una sola línea. Y los cambios, y después él me consultó porque le costaba mucho dejar hacer taxista y que le estresaba demasiado. Al final se convenció de que hace otra cosa y bajó el estrés y el señor se mejoró, Hizo varios cambios. Otro cambio que es la alimentación. Estrés, resolvió la alimentación y se consiguió una novia. Yeah. Y brinco, esto se ha acabado, pero ese señor ha mejorado completamente. Son varias cosas, Margarita, varias cosas. Yeah, Hola, fue un doctor. multifactorial. Sí, y se ilustra perfecto porque uno entiende, de esa manera uno entiende, oye, lo que hay que hacer son varias cosas. Hay que ir al médico, sí, hay que ir al médico, pero no solamente el médico. Hay que resolver el tema emocional, hay que resolver el tema espiritual, hay que resolver el tema de las condiciones de mi vida, hay que resolver el tema del estrés psicosocial, hay que resolver todas esas cosas. Y fundamentalmente, lo que tú has dicho, si yo tengo lealtades de mis ancestros, de mis abuelos, porque nosotros somos muy leales como seres humanos. Basta que uno tenga un encadenamiento con el cáncer, por ejemplo.
tenía una muchacha con un cáncer de seno derecho, pero era una muchachita de 11 años, seno derecho. Estaba en desarrollo precisamente. Esa niña, pues no tenía pareja, nunca ha tenido pareja para decir que tiene relación con el vínculo afectivo, nada de eso. Cuando revisamos la cadenita hacia atrás, la mamá, la bisabuela, y cuenta hacia atrás, todos con cáncer. Esa es una memoria de tipo transgeneracional. ¿Qué hacer con esa niña? A esa niña hay que evaluar su madre y evaluar la niña como tal. Con la niña hay que hacer mucho lo que es el guión de vida. Y con la madre hay que hacer todo el trabajo, digamos, de sus lealtades, qué sé yo. ¿Ves? ¿Te das cuenta, Margarita? Uno va identificando cuál es la capa de la cebolla que está más externa y después va pelando hacia adentro, va viendo y llega un momento, la experiencia que a mí me ha dado resultado es ir con la persona en un acompañamiento, de ir poco a poco develando aquellas capas, entendiéndolas, comprendiéndolas, sanándolas, porque como hemos dicho, no se trata de erradicar el síntoma como tal, se trata de utilizar el síntoma para integrarnos en la vida. Al final, la persona dice, qué maravilla, porque menos mal que jugué con ese síntoma, porque no me hubiera dado cuenta. Mira los cambios que he hecho y soy otra persona y mi vida se ha transformado. Entonces la persona dice, gracias al síntoma, yo he hecho eso, porque si no hubiera sido así, es como la señal que se prende, la alarma que se prende, y en lugar de apagarla, que es lo que hacemos nosotros yendo erradicando el síntoma, en lugar de apagarla, uno dice, ¿qué me está señalando? ¿Qué me está señalando? ¿A dónde estás alumbrando? Entonces, a partir de allí, cuando ya uno integre, ya se puede apagar. Ella misma se apaga de paso, porque ya no se requiere que me siga alumbrando el camino. Ya yo lo he visto. Es como un faro. Como un faro, y la enfermedad nos lleva a la vida, nos lleva a amar la vida, a tomar la vida, a mejorar la vida, de alguna forma a conciliar con la figura materna, porque la salud física viene de mano de la madre, dijiste la otra vez, y la salud mental nos viene del lado del padre, te escuché en sesiones anteriores. Entonces es como que nos lleva a una conciliación y a una sanación de nuestro sistema familiar, no solamente de nuestro cuerpo, sino de alguna forma a sanar ciertas relaciones, que es lo familiar, muchas veces a honrar ciertos caminos transgeneracionales de los abuelos, de las abuelas, de personas que estuvieron atrás, y reconocer que ellos ya vivieron esa situación, que tuvieron fuerza para afrontar eso, y que de alguna forma, si yo acepto a esas personas como son y de alguna manera soy humilde y pido que puedo yo hacer un camino diferente sin ser tan leal a cumplir un destino trágico o a cumplir un destino de dolor, sino a ser feliz, muchas veces se puede salir de esas intrincaciones que tú dices, yo diría de esos nudos que tenemos todos en las familias y que continuamos haciendo esos mismos nudos para abajo. Entonces, es soltar esos nudos y tomar un camino diferente, tomar la vida con amor, con, digamos, con gratitud, que te escuché muchas veces esa palabra, que la gratitud es una de las actitudes que llevan a la sanación. Claro, todo está bien relacionado, Margarita. Uno de las acciones a seguir es que cuando aparezca una enfermedad, uno tiene que mirar en 3 dimensiones. La primera dimensión es la mía y preguntarme, ¿esto se ha repetido otras veces? Primero, ¿cuántas veces se me ha repetido esta enfermedad, este síntoma? Segundo, ya sería la segunda situación. ¿Cómo estoy viviendo este síntoma? ¿Qué cambios ha hecho en mi vida? ¿En qué ha incidido, ha detenido? Si me ha incapacitado,
si me ha, exacto, si me ha detenido en la vida, si me ha hecho la pausa, es decir, comportamiento, ¿no? Sobre todo comportamiento y cambio hacia afuera. ¿Qué significa cambio hacia afuera? Cambio hacia los vínculos. Porque muchas de las personas inconscientemente, al tener, que son han estado muy solitarias, al tener un síntoma, obtienen cariño, obtienen atención, obtienen lo que se llama la ganancia secundaria. Y eso tiene mucha fuerza. Porque el primero que está aliado para que eso no se vaya sería la persona. Entonces, eso es lo que hay que ver. ¿Qué cambios ha ocurrido? ¿Qué grado de atención yo he obtenido sin darme cuenta por la enfermedad? Y esa es la segunda. La tercera, ¿quiénes lo han vivido primero? ¿Quiénes lo han padecido? ¿Y qué grado de vínculo yo tengo con esas personas? Fíjate, la primera línea de relación a nivel del vínculo es con nuestra madre. Y el padre aparece al ladito. Esa es la segunda línea de relación. Por lo tanto, a esos dos señores yo tengo que revisar muy profundamente cómo es que yo me he venido relacionando con ellos. Los he juzgado, les he echado en cara cosas, estoy resentido con ellos. Y cuando yo resuelvo eso, yo digo, no me sirve para nada el resentimiento hacia mis padres. ¿Por qué? Porque no me sirve para nada, porque, o sea, sí me sirve como efecto negativo, porque yo tengo 50% y 50% de mamá y 50% de papá. Cuando reniego de ellos, ¿de quién estoy renegando? Tengo en esencia su naturaleza, su vida, de mí mismo. Entonces me devalúo yo mismo. Me vuelvo indigno conmigo. Y entonces allí, por más que yo le diga a la gente que sea agradecido, que va a agradecer si yo estoy en conflicto con mis padres. Entonces yo tengo que hacer un acto de reconocimiento de esos vínculos y sinceramente no colocarse, si hay traumas, hay que resolver los traumas. De hecho, Peter Levine trabaja con un enfoque bien interesante que es sanar el trauma reconociendo a mamá y a papá. Una vez que tú sacas la emoción primaria, resuelves ese trauma, esas vivencias difíciles, pues ya estoy en una condición de hacer una toma, una reconciliación con ellos, y eso es maravilloso porque termino entonces sanándome a ese nivel. Y el otro tema, una vez que hago ese, digamos, ese acto amoroso, ya nace por sí mismo, emerge desde lo más profundo del corazón de la persona varias actitudes que son posiciones. La primera, sentir a la vida como es. La segunda es un sentimiento de gratitud, decir a la vida como es, y gratitud, la dimensión tan importante que tú tienes. Y la tercera es que te vuelves expandido en la conciencia. Por lo tanto, nace lo que se llama el éxito y la abundancia. Recursos que todos los tenemos, lo que pasa es que no nos los creemos. Y entonces, en esas condiciones, la gente hace un cambio así de paradigma completo. ¿Te das cuenta? Si puedes hacer un trabajo más en profundidad, como por ejemplo los abuelos, los bisabuelos, cosas que pasaron allá atrás y que sin darme cuenta yo los replico, yo los reedito. Entonces ahí en el momento en que yo puedo hacer un trabajo, por eso las constelaciones familiares, un trabajo sistémico, de decir, por ejemplo, esta frase tan sanadora, tú por ti, yo por mí. ¿Sí? Ya puedes descansar en la muerte y yo me quedo en paz en la vida, por ejemplo. Eso hace que nuestra alma se reconcilie consigo mismo y entremos en una especie de serenidad, de paz interior y sobre todo, lo que es más importante, la coherencia. Nadie puede sanarse si no está en coherencia. ¿En coherencia con qué? Con su plan de vida, en coherencia con sus necesidades, en coherencia con lo que pretende hacer en la vida, en coherencia con lo que se llama la ética en la vida, porque la vida no está regida por la moral. Nosotros nos regimos mucho por la moral, significa que la creencia es de lo que vamos a hacer, de lo que pretenden hacer de nosotros. Si yo, por ejemplo, tengo un mandato que me dice,
trabaja para que sea alguien o estudia para que sea alguien, que es verdad, hay que estudiar para ser alguien, pero es un mandato también que me claudica a una condición de absoluta dependencia a que yo no me merezco las cosas si yo no me mato trabajando, por ejemplo. Esos son mandatos. Entonces, desde esa moral, pues hay muchas enfermedades. De hecho, el cementerio está lleno de personas que se murieron por esa moral familiar. Entonces, que nazca la ética. La ética nace cuando yo me encargo en una decisión absolutamente adulta de lo que a mí me corresponde decidir como ser humano con libre albedrío, con autonomía y libertad. La verdadera libertad es el desapego a todas esas creencias que a nosotros nos someten en unas condiciones, así como el cuento del elefantico que nació siendo amarrado a un árbol y él intentaba liberarse, intentaba liberarse y no podía. Cuando fue creciendo, que se hizo adolescente el elefantico, el dueño lo desató de su patica, pero ya no intentaba liberarse porque ya se dio cuenta que su condición natural era estar dependiendo de ese árbol. Así igualito nos pasa a nosotros, dependemos tanto de ese acondicionamiento, de esas creencias, que ya a veces ya nos establecemos como con una indefensión, ya esa desesperanza perdida que lo hemos intentado muchas veces resolver y no lo conseguimos, entonces nos volvemos indefensos. La indefensión es una energía absolutamente violenta hacia adentro de nosotros, sale en síntomas, se revierte en síntomas, porque significa frustración. Eso lo observó Víctor Frank en los campos de concentración nazi, cuando la gente se resignaba, era sumisa a la muerte, y entonces aparecían todos unos síntomas, cáncer, todos los problemas gastrointestinales, porque claro, esa energía contenida se tiene que revertir hacia un lugar. Entonces, por lo tanto, la resiliencia, el darle sentido a lo que estamos viviendo, por eso yo insisto que en el coronavirus, démosle un sentido al encierro, démosle un sentido de trascendencia y aprovechamos la oportunidad que no la hemos tenido nunca. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado que el mundo se pare para nosotros hacer una pausa? Bueno, ya lo tenemos varias veces y no agradecemos. Yo mismo, yo decía, escúchale, que el mundo se pare para yo tomar un descansito y después vuelvo otra vez a arrancar. Bueno, ya se paró, no lo aprovechamos. Entonces, date cuenta, Margarita, que es toda una coherencia de vida que es importante que la sigamos viendo desde esa dimensión. Ya, bueno, voy a hacer un poquito de resumen de todo lo que has dicho, porque realmente es un campo muy amplio, y tú comenzaste, estábamos diciendo que transgeneracionalmente muchas veces tenemos lealtades y repetimos patrones de nuestra familia, de enfermedades o de situaciones que se repiten, de pobreza, de qué sé yo, de pérdida, de crisis, un montón de situaciones. Y para salir de esto, porque estábamos diciendo qué hacer, tú dices, bueno, para salir de esto simplemente es mirar, reconocer que sí venimos de ahí, que somos de ahí, y que hay algunas formas o palabras sanadoras para salir de ahí. Y esas palabras sanadoras son diferenciarnos diciendo, bueno, tú por ti, yo por mí. Es decir, bueno, yo cargo lo mío, yo bailo con mi pañuelo y tú baila con tu pañuelo. Es salir de esa identificación. Otra cosa es, muchas veces la gente no entiende qué significa dejar los muertos en paz. Muchas veces nuestra alma está acogida de personas que ya no están, o estamos mirando duelos, estamos mirando pérdidas de proyectos, de trabajos que ya no están en el presente, estamos amarrados al pasado, ya sea en personas que ya no están, los abuelos que nos cuidaron o personas queridas, parejas que se fueron, muchas cosas que nos atan al pasado. Y dejar descansar a los muertos significa reconocer que estamos en el presente y no en el pasado, poder decir, puedes descansar en paz
yo me quedo en la vida, y yo me quedo en la vida no simplemente es yo no me muero, sino que yo vivo el presente, yo tomo con amor y gratitud lo que tengo ahora y te dejo, te libero de mis expectativas, te libero, me libero también de esas promesas que tal vez te hice y suelto el pasado de alguna manera. Y dentro de esto, lo que tú nos dices que son importantes los valores que está la coherencia, es decir, vivir de acuerdo a lo que creemos y a lo que somos dentro de lo que es la ética, es decir, cumplir las reglas personales, las reglas de alguna forma que nos ponemos para que no sea honrada nuestras palabras, tener un sentido de vida, no vivir por vivir, sino que busquemos un sentido de vida. Muchas veces la enfermedad nos da un sentido de vida, los síntomas nos dan un sentido de vida porque logran que miremos y disfrutemos cada momento de la vida, nos llevan a la vida. Entonces, como que la enfermedad es un movimiento espiritual que nos lleva a la vida. Y que a más de todo esto que estamos hablando y que tú nos estás contando, dentro de eso es mirar nuestra esencia. Y mirar nuestra esencia es que somos seres abundantes, que ya vivimos eso dentro de lo que es el útero de nuestra madre, y que a través de conciliar esas relaciones con papá y con mamá y tomar la abundancia y tomar todos los recursos que están en nosotros y creernos la historia. Y creernos la historia es que tenemos la capacidad de crear lo que decimos, crear nuestra abundancia, crear nuestra forma de vida. Y crear nuestra forma de vida es, muchas palabras dicen, pedid y se os dará. Es simplemente saber que nosotros, si necesitamos algo, todo va a confabular para que de alguna manera nosotros lo obtengamos y sean llenadas todas nuestras necesidades y satisfechas todas nuestras necesidades. Entonces es como una sanación global y es un terreno de conocernos interiormente y de ir sanando ciertas cosas, ir sanando carencias y de alguna manera tomando lo que ya somos, que somos seres humanos perfectos, abundantes y exitosos. Eso es lo que yo te escucho con todo este terreno que hemos transitado en esta tarde. Hay un punto que tú lo tocaste que me parece que es importante hablar un poquito más. Que yo lo pasé por un ladito, lo toqué tangencialmente. Dejar ir a los muertos en paz. Ese es un tema que uno lo dice muy alegremente, pero que requiere ciertas pautas, ¿no? No es suficiente una frase sanadora para que ellos vayan en paz. No es suficiente una constelación familiar para que ellos vayan en paz. Porque yo he tenido con muchas personas constelaciones de honrar y de honrar y de honrar. Y la honra, pues, que es colocar a la persona en su lugar, no tiene tanta fuerza. La pregunta es, ¿dónde está la fuerza del ser humano? ¿Dónde está la fuerza de sanación? Y la fuerza de sanación está en la acción, en la movilización de la persona de sus propios estamentos que los mantienen en zonas de seguridad altamente importantes. Te voy a dar un caso solamente. Atendí a una persona que su madre falleció hace como 6 meses. Y ella me relataba que ella la abandonó en un asilo y que esa madre no quería ir a ese asilo de ancianos, pero que ella cuando la dejó allí, de la mejor manera, la señora se murió al 3er día. Esa señora, esa hija, quedó con una culpa inmensa, quedó con era como una zozobra interna y no se merecía ni disfrutar la vida. Ella se quedó sola porque de tanto cuidar a su mamá, perdió a su pareja, se fueron, los hijos la abandonaron porque se volvió absolutamente insoportable ese clima de cuidado.
Y esa era una señora completamente sola, pero se sentía de paso muy inocente, muy de buena conciencia, que llamamos en constelación. Se sentía bien con ese sufrimiento de, de, de sentirse poco merecedora, sentirse culpable, sentir que su vida no tenía sentido, sentir que no había proyecto de vida, sentirse encerradita, sentir que no trabajaba y que, bueno, que no tenía inclusive ni siquiera merecimiento para trabajar, un montón de etcétera. Honró, dijo frases sanadoras, y entonces un buen día le digo, ¿usted sabía, señora, que su mamá todavía no se ha ido a la tumba y se mantiene como una especie de limbo? Sí, doctor, es verdad que yo la veo hasta conmigo ahí en la cama, la veo en la cocina, la veo en todas partes. Claro, es la carga energética que queda registrada. Yo digo, hasta que tú no hagas cambios en tu vida, no hagas cambios en tu merecimiento y actúes, no es suficiente que tú digas, sí, ahora yo me merezco autoestima y golpecitos de pecho y todo a cuento del ritual, ¿no? Que es muy importante, pero no es suficiente, Margarita. Un buen día me dice, doctor, salí con un amigo y eso fue maravilloso, me fui de paseo a la playa, eso fue maravilloso, me estoy dando más gusto a mí misma. Y, bueno, ahora sí, tu mamá se puede ir tranquila a la muerte. Exactamente eso. Lo que necesitan es que los dejen ir siempre y cuando los vivos cambien los movimientos que tienen de sufrimiento y se sale el sufrimiento por ellos. Es importante reafirmarlo porque se cree distorsionadamente que es que a través de un rosario, de una oración o de una clase sanadora o de un movimiento ya. Es importante hacerlo, eso es importante. Bueno, parece que Aníbal salió de la sesión. Ya sabemos, bueno, ya está volviendo. En todo nuestro sistema, bienvenido nuevamente, Aníbal. Ya sabemos que cuando hay mucha gente en la red, muchas veces se cae la señal. Así es que ya estamos nuevamente contigo y estábamos hablando de que no es suficiente las palabras sanadoras para salir de una situación de pérdidas anteriores, sino que si es que hacemos una constelación necesitamos trabajarla íntegramente y nosotros saber que si no hacemos cosas por estar en la vida, cogemos ojos nuevos. Con esto del coronavirus quiero contarte algo muy especial. Muchas familias aquí en el Ecuador no lograron enterrar a sus muertos. Simplemente se los llevaron, estuvieron confinados y después les entregaron una funda de cenizas que ni siquiera sabían si es que eran o no de su mamá, de su papá, de sus hijos, de sus parientes. Y eso fue una situación muy dura. Y realmente, por ejemplo, es un ejemplo muy concreto de lo que está sucediendo, que a veces nuestra alma se queda pegada a esa pérdida porque no pudimos, o sea, nos quedamos en trauma y en trauma es no haber podido hacer nada con una frustración inmensa. Y tú mencionas mucho a Peter Levine, que es uno de mis favoritos también de lo que es la teoría del trauma, y que los seres humanos a veces nos quedamos congelados y que no tuvimos oportunidad, la frustración de no haber podido hacer nada, de no abrazar, de no enterrar, de no llorar
a nuestros muertos porque los rituales fueron suprimidos y prohibidos. Entonces, en esos casos es interesante e importante hacer un trabajo de intervención en crisis de trauma para poder dejarlos ir y de alguna forma tener unos ojos nuevos. Y yo llamo ojos nuevos porque los muertos nunca se van. Yo tengo la firme convicción de que los muertos se quedan para fortalecernos. Los padres, si se van, se quedan en nuestras células, igual que los hermanos y todos los miembros de la familia. Y ojos nuevos para mí es si es que yo estoy disfrutando de algo bonito de la vida, puedo tomar el sol, puedo hacer muchas cosas, pues a través de esos ojos lograr que mi familia o los que se fueron puedan también estar en la vida y mirando eso, dedicando mi amor, mi felicidad para esas personas que ya no están. Y no agarrados tal vez en un movimiento, yo también hubiera querido morir, o yo te sigo, o yo en vez de ti. O sea que es mejor me hubiera muerto yo en lugar de ti, ¿por qué te pasó a ti? Y hacer ese salto requiere tiempo. Como tú decías, no es cuestión de constelación, de unas palabras sanadoras, es un camino. Es un camino de crecimiento, es un camino de pasar por situaciones difíciles y oscuras para que cuando la luz aparezca seamos seres nuevos, más evolucionados y que podamos comprender mejor el misterio de la vida y la muerte, que es uno de los aprendizajes que tenemos como seres humanos. Entonces es que las personas, porque muchas personas están viviendo eso en muchos países y yo he tenido la oportunidad de acompañar a familias que han vivido esto y que sepan que no es cuestión de un mes, de 2 meses, que a veces necesitamos hacer un camino un poco más largo para ir descubriendo la maravilla que nos trae también la muerte. Porque así como la vida nos trae muchos regalos, la muerte también nos trae mucho aprendizaje y mucha transformación. Es correcto. Yo no sé si nos quedan algunos minutos para ir cerrando, Margarita, para un poco en función de sintetizando. Fíjate, tú has señalado cosas importantes como el ritual de la elaboración del duelo es muy necesaria porque nosotros somos absolutamente, nuestro cerebro está lleno de símbolos y entonces el poder hacer cierres en la vida es importante. Segundo, hay que ver la vida dentro de una dimensión más amplia de lo que nosotros generalmente la vemos. Margarita, todo, absolutamente todo, todo lo que nos pasa en la vida, todo lo que nos sucede, está al servicio de la vida, está al servicio de la especie, está al servicio de la existencia. Hay que verlo de esa manera. Lo bueno, lo malo, todo lo que nos pase, está al servicio. Cuando uno le da esa connotación de que todo está al servicio, pues ya uno supera el drama. Ya uno va en una condición de observar que esta realidad que estamos viviendo está puesta ahí como para el crecimiento. Y el otro tema de los muertos y los vivos. Cada persona que fallece en un momento dado de su vida ha cumplido su misión. Porque la misión viene oculta en el famoso holograma de la existencia, que es lo que está más allá del 2% de lo físico. En el 98% de lo que no vemos está la misión de la persona. Vamos a suponer que la persona murió al tercer día, que murió chiquitico. Bueno, en ese tiempo no existe. El tiempo de esa existencia es otro, es cuántico. Porque nosotros tenemos la recurrencia a pensar que el tiempo cronológico es el que mide toda la existencia y resulta ser que no. Es el otro tiempo, el tiempo de la inmensidad, el tiempo cuántico, es el que dice, bueno, a los 3 años exactamente, él llegó al servicio. Así, inclusive cuando se habla de suicidios,
el suicidio hay que quitarle ese manto de exclusión que tiene para que no sea un excluido más y no se repita en la historia. Entonces, ya cumplió su misión en ese momento, correspondía hacerlo, porque todas esas manifestaciones, todos esos movimientos están al servicio de la vida. Hay que verlo de esa manera. Yo me he convencido que uno se convence de las cosas casi que al final de haber transitado tanta cosa que se le atraviesa a uno en la vida, y uno dice, bueno, ya a mis 65 años yo entiendo esta dimensión. Y cuando uno entiende esa dimensión, uno tiene que, por deber ético, transmitirlo, porque eso es lo que uno va dejando, lo que va haciendo, lo que va diciendo, y si es incoherencia, perfecto, porque se convierte en un campo de resonancia, en un campo mórfico que llaman de imitación. Y entonces es bien importante aclararlo para que las personas se lleven el regalo más grande, que es que la vida tiene que ser grata, tiene que ser un regalo, y venimos al disfrute, venimos a la conciencia. No hay otra manera. Y en esa dimensión, nuestra existencia tiene un sentido grande de trascendencia. Y esa mirada precisamente es lo que nos coloca en una dimensión potente de fuerza de la vida. Pues sí, te agradecemos mucho, Aníbal. Realmente este conversatorio es de mucho aprendizaje y crecimiento para muchas personas que nos ven, y es saber que Aníbal está disponible para hacer constelaciones familiares, ya sea de salud, de enfermedad o cualquier tema. Así es que las personas que les interese que se comuniquen con nosotros por interno, él está disponible para trabajos individuales y familiares. Así es que te agradecemos, y recuerden que hoy en la noche, tenemos nuevamente, vamos a estar con una transmisión en vivo ya se me olvidó el nombre con quién, pero es alguien bien importante que vamos a estar ahora en la noche. Con Gisela Freire, con los niños. Así es que los papitos y mamitas que tienen alguna situación o problema en el manejo con sus hijos, sobre todo en este momento que se quedan en casa y están estudiando desde el hogar, y ahora ya la mayoría de padres necesitamos salir de la casa para trabajar porque ya estamos cambiando de semáforos, están en situaciones un poco difíciles de cómo manejar esto. Gisela Freire, psicóloga infantil, en la noche nos va a decir una forma de aprendizaje con los niños que están en casa. Así es que les esperamos, les agradecemos mucho. Aníbal, te mando un abrazo inmenso y vamos a continuar con Aníbal el próximo jueves. Así es que gracias y bienvenidos por seguirnos. Muchas gracias.